Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Pues nada, bienvenidos chicos. Una vez más, para presentar esto, estamos aquí Raúl, Javi, Carlos y yo. Y como siempre, que sepáis que esto es un podcast en el que vamos a hablar de preparación física, temas que van saliendo en un grupo que tenemos, que van saliendo por Instagram, por todo lo que hacemos en nuestro día a día de manera práctica. Y no hay nada preparado, no hay ningún guión. Y esa es la idea. La idea es que vayan saliendo temas, aunque yo tengo algún tema preparado, para poder ir charlando sobre ellos. Así que, nada, vamos con ello. Vamos a empezar hablando un poco de... Hemos estado hablando de estos... Bueno, Javier, nuestro señor Papers, ha estado dando mucha caña con el tema de cambio de dirección, etcétera, etcétera. Entonces quería un poco que en 5 minutos, menos de 5 minutos si puede ser, le he dado muchos minutos, explicarnos un poco el tema del cambio de dirección y qué has estado hablando estos días, que lo principal, en 4 puntos rápidos. A ver, con el tema del trabajo de cambio de dirección era un poco el debate que teníamos, porque, claro, una de las cosas que debatimos, el cambio de dirección nos referimos a, por ejemplo, cuando tú haces una trayectoria, ¿vale? Inmediatamente cambias hacia otra, ¿vale? Eso es lo que significa cambiar de dirección, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues de que hay muchos factores que están asociados a la mejora del cambio de dirección. Entre ellas, por supuesto, que está la fuerza, la fuerza básica, la fuerza a nivel de fuerza reactiva. También hay otros factores que afectan bastante, como son la técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que hemos estado debatiendo es sobre si solamente mejorar el cambio de dirección con el trabajo de fuerza y pliometría. Y eso es algo que a mí me parece interesante complementarlo con un trabajo de técnica o trabajo de mecánicas. Pero ¿por qué todo esto, vale? Porque hay situaciones en las cuales, por mucho que trabaje en la fuerza, por mucho que el deportista practique un determinado deporte, hay patrones de movimiento que el deportista de por sí solo no es capaz de aprender hasta que no se le dan esos contextos adecuados de aprendizaje. Por esa razón, sí veo muy interesante el introducir trabajo de técnica dentro de la preparación física. Ahora bien, hay que diferenciar trabajo de pista o trabajo en gimnasio. Aunque también hay que analizar muy bien el contexto de cada uno, porque los que tienen entrenamiento personal y están con ellos una hora entera, pues a lo mejor pueden dedicarle una pequeña parte a lo que es ese trabajo de mecánicas, pero tiene que ser una pequeña parte y el resto de entrenamiento tiene que ser enfocado a la fuerza y a la pliometría, porque al final, y sobre todo también el tema de sprint y salto. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí obtenemos las estaciones fisiológicas que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento. Y con el trabajo de mecánica nos va a ayudar a que el deportista aprenda a organizarse mejor en el campo. Vale. A ver, yo yo creo que el argumento, por ejemplo, que venía de mi parte era, sí, el cambio de dirección va a mejorarse a partir del trabajo de fuerza, porque el trabajo de fuerza, pliometría, salto, toda la mejora de la fisiología básica del cuerpo humano va a ayudar a las capacidades contráctiles, las capacidades decelerativas, etcétera, etcétera, como queramos decirlo. Pero mi argumento no era ese. Eso es una parte que ayuda en todo. O sea, como alguna vez he hablado, eso ayuda a todo, a toda acción deportiva que vayamos a realizar. Pero yo sobre todo me refería a que el cambio de dirección, como dices tú, para que el deportista aprenda ese cambio de dirección, tiene que estar dentro de un contexto para que lo aprenda. Para mí ese contexto, una vez más lo que decía, es que desde pequeño, desde que el deportista empieza a jugar con sus amigos, a jugar al deporte, al pilla-pilla, lo que sea, ya hay cambios de dirección que se suceden en diferentes contextos y en diferentes situaciones, que no siempre van a ser los mismos, por supuesto. Entonces, mi argumento ahí era, todo esto teniendo en cuenta que tenemos un tiempo limitado siempre. El trabajo de fuerza, trabajo de pliometría, de mejora de fisiología básica es básico. Después, para la mejora de trabajo de cambio de dirección, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Para mí es, en vez de quitarle tiempo utilizando mecánicas
o contextos cerrados de trabajo de cambio de dirección, meterlos a jugar en un contexto de caos, en un contexto en el cual ellos se van a tener que desarrollar por su cuenta. Ahora bien, el argumento que suele salir en contra de esto es que eso es peligroso. No juegues a un deporte, entonces. No te metas a jugar al deporte. Quiero decir que es peligroso meterte en cualquier juego. Quiero decir que para eso te expones, pero para mí es exponerse a eso la máxima cantidad de veces posible, lo antes posible, es lo que va a mejorar tus mecánicas de cambio de dirección. Y por lo que yo creo que mucha gente se dice que no tiene esas mecánicas de dirección asimiladas, es porque no se han expuesto al juego lo suficiente, porque vemos que en España el entrenamiento de baloncesto o de fútbol o lo que sea, en gente de colegio, pues dura 3 horas a la semana. 3 días por semana, 3 horas a la semana, que no es nada. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vemos en el instituto que entrenan 2 veces al día, que ya son pues 2, 3 horas, 4 horas al día. Que no estoy diciendo que eso sea mejor o peor, pero sí que es más exposición a esos movimientos contextualizados, donde vas a mejorar todo tu cambio de dirección y los mejores, la gente que mejor cambia de dirección en Estados Unidos, no lo han mejorado a través de un drill de mecánica de cambio de dirección, lo han mejorado a través de jugar. El otro día un jugador de la NFL, no me acuerdo quién era, lo decía: somos jugadores de fútbol americano, jugamos a fútbol, no hacemos drills o trabajo que sea bonito para Instagram. ¿Sabes? Que me parece un poco lo que es el trabajo de cambio de dirección de mecánica. Es que... Sí. No, pero termina si quieres. Yo sí que entiendo que cuando se reintroduce a un jugador al juego de nuevo, después de haber sufrido una lesión, entiendo la reintroducción un poco de ese trabajo en un contexto más cerrado, en el que una persona ha sufrido una lesión y pues por razones neuromusculares, por razones de asociación al movimiento, tienes que, digamos, cerrar, constreñir esos movimientos en algo cerrado para que se exponga poco a poco a esos movimientos. Pero más allá de eso, no veo que eso vaya a provocar una mejora que el propio juego del deporte. Yo es que aquí tengo la pregunta de... Puede que sea un inculto en esto, porque realmente yo no me muevo en los deportes colectivos. ¿Cómo se define un buen cambio de dirección técnicamente? Es decir, no es un lanzamiento, no es algo completamente cerrado y que depende del contexto. Entonces, cuando no puedes definir algo, ¿cómo lo mides y cómo lo entrenas? Y segundo, también yo siempre lo que abogo por una nomenclatura como una forma de trabajo, es decir, los ejercicios de cambio de dirección tan cerrados, lo que llamaríamos tradicionalmente ejercicios dirigidos, pero parece que hemos descubierto el mundo. Cada uno diseña lo suyo a su propia forma, como le cree conveniente, y luego hay unos ejercicios generales que son los que buscamos el desarrollo estructural y ciertas adaptaciones fisiológicas. A partir de ahí, pues que cada uno invente, pero tampoco hay una forma de hacer esto, ¿no? El ejercicio dirigido en sí mismo o específico es el propio juego, que es a lo que venimos diciendo. En otros contextos es el gesto técnico como tal. Entonces, no sé, creo que hay demasiado cientificismo o ciencia alrededor de algo que para mí no la tiene, o no es ni mucho menos exacto y se puede llegar de muchas formas. Y para mí siempre lo primero es la estructura, el trabajo físico, la condición. Y después, como dices, creo que también hay un cruce entre lo que es la clínica con el entrenamiento, que está bien, pero que siempre entra en discordia y se pisa. Y realmente hay gente intentando recuperar más que entrenar. Y el objetivo, creo que de cualquier preparador físico, antes que la clínica, es la ciencia del deporte como tal y el entrenamiento. No sé si me he explicado un poco. Es mi visión. Totalmente de acuerdo. O sea, yo al final lo veo como un trabajo que es un poco innecesario al final, ¿no? Tú expones al deportista ya en pista, ya se está exponiendo a intensidades más altas, entonces ¿para qué vas a meter ese tipo de trabajo? Para mí no deja de ser un tipo de trabajo, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, un poco más extensivo, ¿no? Bajas un poco la intensidad y es que no lo puedo concebir de ninguna manera, porque al final la forma que tengo que trabajar es dejar al propio deportista que se reorganice. Para mí es muchísimo mejor que decirle cómo se tiene que mover. Además es que es muy frustrante para ellos. O sea, sobre todo en su tiempo lo probé, trabajando con niños, con deportistas jóvenes, y ellos mismos se frustran porque tú al final les dices tantas cosas, o sea, tienes que tener mucho cuidado con cómo lo enseñas, eso desde luego, pero acaban frustrados porque muchos de ellos no entienden el porqué de ese trabajo. Es decir, al final estás haciendo algo prácticamente a intensidad submáxima
les parece aburrido, no lo termino de entender, no sé, no lo termino de comprender. Y ellos en pistas que se mueven más rápido, se mueven más, la intensidad es mayor, entonces al final no consiguen una adaptación. Y luego, antes de que Javi salga, porque sé por dónde va a salir, muchas veces te vas a encontrar con deportistas que aún exponiéndose al juego, haciendo la aprobación física, nos has mostrado algún deportista a veces tú, Javi, que dices, hostia, no baja al centro de gravedad, no hace la técnica como debería, se expone al juego. Habría que dudar ahí cuánto se ha expuesto al juego realmente. Pero después de todo eso, imaginémonos que eso sucede, porque sucede. Es verdad que yo diría, hostia, lo último que hay que hacer es abandonar, ¿no? La idea de que se puede mejorar. No tenemos que abandonar esa idea nunca, pero también tenemos que tener en cuenta que el objetivo o el destino de todo deportista no es ser bueno en su deporte. O sea, la gran mayoría de deportistas, el 99, lo que sea %, van a ser mediocres en su deporte, porque no van a llegar a lo que se espera que es la élite. Entonces tenemos que entender que no pasa nada, que esa persona va a rendir a un menor nivel que otra persona que cambie mejor de dirección porque ha sido capaz de adaptarse y porque es capaz de hacer esos cambios de movimiento. Entonces, no hay que hacer, hombre, por supuesto que a un chaval pequeño no puedes decirle, oye, que no vales para esto. Está claro, pero tú como entrenador igual tienes que saberlo y decir, oye, pues mira, en vez de darle caña a este chaval para que cambiando un par de cosas mejore una centésima de lo que sea que no le va a ayudar en nada, que se divierta, coño. Y si algún día sucede, que suceda. Pero a través de estos pequeños cambios que buscamos, a veces no vamos a conseguir nada que le haga mejorar de manera sustancial, de manera que le cambie un poco la vida deportiva, digamos. Es que esto creo un poco, no sé, contradictorio como yo lo veo. Decir, al final, incluso un atleta, un sprinter, para correr rápido, no puede pensar en el gesto porque lo tiene completamente automatizado y es un gesto que ha tenido que aprender durante años de manera analítica, porque en ese contexto sí. ¿Cómo le pides a un deportista en un medio caótico que piense en algo o que vaya a ayudar ese gesto analítico a esa organización de su cuerpo? Entiendo que puede ayudar, entiendo que es necesario explorar el movimiento, no lo descarto como tú decías, no hay que ser tan cerrado ni mucho menos criticar algo que se está haciendo y que puede ser que funcione. Es decir, yo que muchas veces hablo por desconocimiento, pero creo que se le da, ya digo, una importancia y una ciencia que no la tiene y como siempre en una cuestión más cercana quizá a la readaptación y a la fisioterapia y también ya dentro de obviamente del marketing y el vender herramientas que parece que van a hacer algo diferente pero que realmente no tienen más ciencia, porque lo que hay que hacer es repetir para ser mejor lo que funciona. Yo aquí quería puntualizar varias cosas, ¿vale? Porque quiero ir parte por parte, ¿vale? ¿Se puede medir, no se puede meter en el juego? La respuesta es que es muy complicado medirlo, pero a nivel cualitativo, sí podemos observar cómo ese deportista elige una mecánica y adaptada a su contexto, habrá unos parámetros. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Un deportista que, por ejemplo, busca hacer un paso de frenada porque resulta de que si no se va a chocar contra un chico que le va a hacer una falta en ataque. ¿Qué es lo que pasa si esa persona en uno de los últimos apoyos, el apoyo que hace está muy cerca del centro de masa? ¿Qué va a pasar? Se va a ir hacia adelante. Entonces al final no va a conseguir frenar tan bien. Ahora bien, si ese apoyo lo aleja del centro de masas, ¿vale? Eso al final sí que va a tener un impacto en la capacidad de frenada. Entonces, enseñar esos aspectos técnicos. Una cosa que has puntualizado bastante bien, Rodrigo, y me ha gustado bastante, y es el tema del juego, ¿vale? El tema del juego y que tu contexto es muy diferente al de Estados Unidos con el de España, ¿vale? Que eso es una cosa muy importante que aclarar. En Estados Unidos, los chicos están todo el día en la calle, inflándose a jugar, practican multideporte. En España, hay que rezar a Cristo para que eso ocurra. ¿Por qué? Pues porque al final cada vez somos más sedentarios, cada vez hay niños con mayor tasa de obesidad, cada vez hay niños que se mueven menos, la práctica del multideporte se está perdiendo.
Y creo que eso tiene que volver. Porque cada vez tenemos niños más sedentarios con mayor tasa de obesidad. Entonces, ¿qué haces tú con esos niños? Exponerlos a la práctica deportiva. Que se expongan, tío. Buscar tiempo para que esos chavales jueguen. O sea, la idea es, vale, la obesidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que trabajando la técnica de cambio de dirección vamos a revertir eso? No. Si es el trabajo más sedentario que hay, si es que es lo más cercano que hay a estar sentado en el sofá, el trabajo de técnica de... Pero lo que quiero llegar con esto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Ante esa falta de experiencia en los juegos, que por supuesto que se puede beneficiar esa experiencia en los juegos, pero cuando no es posible porque tú estás con él, ¿vale? Y se lo quiere intentar enseñarme para que intente llevarlo al juego, lo que no puedo hacer es, como bien ha comentado Raúl, o por ejemplo Carlos, de darle demasiado feedback, demasiada información, porque el deportista se satura. Es que se va a saturar con que incluso tú le dices una cosa y a veces se satura. Entonces, como solución que yo encontré a estos problemas, ¿vale? Es lo que se llama el enfoque basado en los constreñimientos, ¿vale? Constreñimientos, para que nos entendamos los que nos estéis escuchando en el podcast, son limitantes que ponemos a las tareas, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, te digo que en el cambio de dirección tienes que tocar con el culete una pica, sin que el deportista ya lo piense, porque eso es muy importante, que el deportista no lo piense, ¿vale? ¿Culeta y pica, Javi? A ver con qué deportistas tratas. A ver, con masculino, pero... Bueno... Yeah. Con masculino, pero creo que se entiende por dónde van los tiros. Uno de los puntos clave del cambio de dirección es la capacidad de bajar el centro de masas antes de enfrentarte a él, incluso bajar durante el cambio de dirección. Entonces, si tú eres capaz de bajar en ese punto, la eficacia del cambio de dirección va a mejorar muchísimo, porque la capacidad que tienes de dirigirte hacia la nueva dirección va a ser mucho mayor. Entonces, el trabajo de mecánicas con enfoque basado en constreñimiento, sí. Circo, no. Pero, es un poco lo que yo defiendo. Es que yo es que ahí lo que veo ya es lo de siempre. Supongo que es que yo soy uno de estos que llaman boomer ahora, pero al final, ¿de qué hablamos? De educación física. Todo profesor de educación física, todo entrenador, toda la vida lo que hace es buscar las estrategias para llevar al deportista, al niño o a quien sea, hacia la conducta motriz que él quiere o que es la ideal. Le llamemos constreñimiento o le llamemos como queramos. Entonces, nadie ha descubierto el mundo ahora y es educación física como tal. Y esto ya lo hacía Piacenza en el atletismo, poniendo una caja de cartón para que pisasen los chavales o no sé, poniendo una cuerda para que salten. En todos los deportes se ha hecho. Y esto es una cosa objetiva en el que cada maestrillo tiene su librillo, cada uno hace su herramienta. Por lo tanto, no se puede, para mí, ni medir, cuantificar de manera objetiva, y en definitiva es una ciencia subjetiva y de observación, como podemos decir, cosa que es súper importante y que los entrenadores a día de hoy no tienen, la experiencia para observar algo correcto y decir que es así porque su ojo se lo dice, que eso es precisamente lo que falta. Pero al final intentar hacer una ciencia detrás de esto, millones de publicaciones o intentar coger datos de relación con ciertas cosas, a mí no me dice demasiado, no sé si me entendéis. Claro. Que al final el tema de constreñimiento, que me parece bien, que me parece una vez más una de las cosas que se utilizan sin maldad, pero yo creo que mal. A mí un palabrejo extraño, porque al final es la terminología, tío. El constreñimiento puede ser todo. El constreñimiento es Exacto. Cambiar de dirección en un partido de baloncesto o cambiar de dirección en un partido de fútbol. Eso es un constreñimiento. Es un constreñimiento. O con dos defensores o con uno. Si juegas en 3x3 o en 2x2, estás constreñiendo el juego, ¿no? Porque va a generar distintas adaptaciones y distintos niveles de intensidad. Eso es, que realmente... Llámalo como quieras. Son como una especie de reglas que tú pones a las tareas. Claro, pero que eso es lo que hace un profesor de educación física, un entrenador, llamarlo como quieras. Claro, no, sí, que eso se lleva haciendo toda la vida. Lo que pasa es que me ha salido constreñimiento porque ya lo tengo interiorizado, sí, pero que... Claro, que Javi, no pero cuando dices eso, tú o alguien, parece una herramienta novedosa. Es la forma, de nuevo, de vender algo que, en fin, es subjetivo. Tú sabes, Javi, que según formaciones que tú estás haciendo, eso se utiliza. Se utiliza como, hoy vamos a enseñar el cambio de dirección con constreñimientos. Como diciendo, que no. Yo hice una formación hace poco de preparación física en baloncesto y explicando la terminología y cómo la terminología se utiliza como para
renombrar algo que ya existe. existe en la vida real, tío. Yo cuando me voy a caer de un patinete ya tengo un constreñimiento y es caerme de un patinete. Pero, Es decirte que es un poco acotar todo. Yo entiendo que es acotar, es centrarte en una tarea, que es a lo que yo contra lo que yo estoy, o sea, lo que yo estoy atacando, salvo en casos en los que tengamos una persona que es muy buena y que le falta mejorar una cosa para hacerle la élite. Yo me estoy refiriendo a esto en trabajo de chavales más pequeños. Y luego dices el tema de, has puesto el ejemplo de centro de masas, del chaval que va en un, que va a chocarse contra alguien que va a provocar una falta de ataque y para con un centro, con el pie o con la pierna cerca del centro de masas. ¿Y qué pasa? Pues se cae, por supuesto. ¿Tú crees que esa persona, después de haber hecho eso, sin que tú le digas nada, la próxima vez que vaya contra una persona que va a hacer una falta en ataque, no va a decir, hostia, antes me pega una hostia? Igual y tu cuerpo va a decir, coño, voy a sacar el pie un poco más. Porque no va a decir, voy a repetir lo mismo. O puede que lo haga otra vez, pero volverá a aprender. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sé lo que te digo. Y habrá casos en los cuales tendrá que tener mucha más experiencia durante el juego. Y ahí es donde te doy la razón, ¿vale? Pero habrá casos en los cuales no. Bueno, eso yo creo que cualquier ser humano con capacidades motrices suficientes va a ser capaz de aprender a base de hostias. O sea, a base de exponerse a una situación y decir, hostia, pues igual he hecho mal ahí cuando me da una hostia con la cabeza. Que la gente dirá, hostia, pero hay que hacerlo antes de que se dé la hostia con la cabeza. Bueno, pues si vas a prever todo. Yo antes de caer en una depresión no sabía cómo salir de una depresión. Quiero decir, por poner un ejemplo, pero hasta que tú no te expones a algo muchas veces, es lo que pasa hoy en día con los padres, con la educación. Queremos dárselo todo ya para que todo vaya perfecto. Un camino de rosas, cuando te das cuenta de que lo que mejor se aprende es lo que se aprende a base de hostias. Aunque a veces esté bien, si alguien se hace caso y es conseguir que no suceda, pero en la gran mayoría de casos, donde tú aprendes y te haces un experto, es en algo en lo que has fallado. Claro, sí. Sé que es lo que enseñaba el otro día que quería transmitir, que salió en el grupo, que si me subo un escalón y me tiro de él para salir corriendo, el primer apoyo me falla. Obviamente confío en mi musculatura y en mi estructura para que si falla me reorganice, como le estamos llamando. Pero lo que no puedo estar pensando en hacer una progresión de 3 semanas para llegar a tirarme de ese escalón, porque entonces cuando entreno he perdido 3 semanas de entrenamiento cuando de una repetición a otra me he reorganizado. ¿Me entendéis? Sí, es así de simple. ¿Y el constreñimiento cuál es? El escalón que me está permitiendo un mayor impacto. Ya lo tenemos todo y no lo he llamado así. Entonces, al final, para mí, no deja de ser una burbuja un poco extraña y basada en la nomenclatura. Y es que ya la nomenclatura a veces, a mí ya me quema un poco, porque yo mismo he sido ese alumno que ha criticado a los profesores porque tienen nomenclatura antigua, y no es más que entender que es una forma de clasificar las cosas y de hacerlas simples. Cosas que son súper ambiguas y subjetivas y cada uno las llama como quiere. La experiencia es lo que te lleva al final a entender ese contexto y sobre todo a verlo igual que ellos, aunque lo llamen de otra forma, ¿no? No, totalmente. Si no, mira el retraso electromecánico y el muscle slack de Fran Bosch. El retraso electromecánico que ya hablaba Berconchaque en los años 70 y ahora en el 2015, ¡pua! Muscle slack. Claro, a ver, es otro tema, el tema de la terminología en la preparación física, pero es como que los preparadores físicos tienen la necesidad de agarrarse a su profesión y tener que decir, mi profesión es la hostia, es mejor que nada, porque tienen miedo. Y es verdad que, joder, la preparación física no está tan bien considerada como puede ser el trabajo de un entrenador de baloncesto jefe o de fútbol o de lo que sea, pero es que es así. No es tan determinante a nivel económico, muchas veces. Es más determinante a nivel personal, es más determinante a nivel de salud. Entonces, todo consta de a lo que la sociedad le da importancia. Y en este caso, en el deporte, la sociedad le da importancia a generar dinero y a generar victorias. Nosotros no somos realmente una parte directa de eso. Somos una parte indirecta y una parte directa de la salud y una parte directa del bienestar de esa persona, que afecta infinitamente a las victorias y al dinero, pero eso no se ve. Entonces, es como que hay un grito de los preparadores físicos y científicos de las ciencias del ejercicio por decir que estamos aquí, coño, que joder. Sí. En plan, hacerse valer, pero ¿para qué? O sea, claro, por beneficio, por rédito económico, por supuesto. Está claro que hay que luchar porque se vea la profesión, pero no hay que
no hay que quedar tan mal, no hace falta arrastrarse por el suelo para que sea así, sino que es poco a poco con el trabajo y con el tiempo eso se va viendo. Lo que pasa es que la gente lo único que quiere hacer es ya, lo quiere ya. Esto tiene que, ya, quiero que se me considere bien, ya. No, tienes que estar en un sitio mucho tiempo, hacer las cosas bien hechas, que la gente lo reconozca y saldrá. Pero no puedes a gritos hacer cosas nuevas y molonas, porque eso al final la gente no se lo toma en serio y eso acaba saliendo a la luz, que la gente acaba haciendo memes de todo lo que sale en preparación física. La preparación física no para de dar memes al mundo de los memes, o sea, constante. Entonces, y falta, yo siempre lo he dicho, falta contexto y conocimiento del propio deporte. Digamos que tú eres un tío que sí puede decir que está una temporada completa con una persona que de alguna manera influye directamente en su evolución. ¿Cuántos de los preparadores que vemos en redes sociales plantean los objetivos a priori en una temporada con un deportista de verdad de alto nivel que va a comprometerse a estar en una temporada competitiva? Hablamos siempre de niños, de deportistas amateurs, de clientes, por así decirlo, pero con deportistas como tal, planteando objetivos y llevando hacia esa consecución máxima de esos objetivos, ¿cuántos están? Entonces, ese contexto falta totalmente y falta el conocimiento del deporte en sí mismo. En el caso del deporte colectivo, el conocimiento técnico con el entrenador, que yo, por ejemplo, no tengo ni idea de sistemas de juego de determinadas cosas. Si a cualquiera, en el atletismo en este caso, si a cualquier preparador físico esto de redes sociales que propone ejercicios de técnica de carrera para corredores, le preguntan por el calendario competitivo de X y no tienen ni idea de cómo funciona, de cómo vas a plantear objetivos. Y creo que falta un montón de eso, como postureo puro y duro. Al final estamos en un mercado donde hay que sobrevivir. Yo soy profesor, no puedo decir que viva de la preparación física y la gente, pues no sé, intenta darse de lo que no es, yo creo, vamos. No, totalmente de acuerdo. De hecho, esto es una realidad más cercana de lo que pensamos. Y todo esto, y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con que creo que intentar vender la preparación física como la solución para decir que gracias a mi trabajo va, y esto palabras de Tony, que es muy colega mío, que decir que por nuestra preparación física va a llegar un deportista a la élite es una gran mentira. O sea, ¿pero por qué? Porque es que depende de tantas cosas, depende incluso más del talento que tenga ese deportista que de nuestro propio trabajo. No podemos ser tan egocéntricos de compartir X resultados y mostrar, bueno, y el trabajo que hemos realizado a nivel físico ha sido este. No mejor, probablemente haya influido de manera muy, muy escasa, pero lo que más ha influenciado es que a lo mejor esa persona ya ganaba de antes, ya era buena de antes, y simplemente, pues por lo que sea, habrá mejorado más técnico y tácticamente. Que de la preparación física ayuda, sí, pero no podemos vender nuestro trabajo como la solución para llegar a alto nivel, porque eso es una gran mentira. A ver, si es que la persona que vaya a llegar ahí va a llegar. Y no por hacer wall drills vamos a conseguir que un chaval llegue. Que las cosas son así. El que lo tiene. Si es lo que hablaba con Rodrigo hace un tiempo. O sea, es que el que lo tiene. Ya está. No hace falta vender métodos extraordinarios, no sé. Y que no depende tanto del método, depende de la repetición, como decía el otro día. Si tú practicar algo, un nuevo drill o lo que sea, para aprender, explorar el movimiento. Eso no es malo. Pues le podemos llamar constreñimiento, podemos llamar habilidad de movimiento, skills, drills o como quiera. Para mí es explorar el movimiento, que es lo que hace cualquier chaval, cualquier niño en multideporte y en educación física. Y a partir de ahí, repitiendo año tras año, es cuando tú, si tienes talento, llegarás a algo. Repitiendo y sacrificándote y pudriéndote, entrenando porque vas a morir. Entonces, eso es la parte que creo que se sobreentiende, pero que realmente nadie hace. Es decir, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, estamos en el día a día repitiendo, haciendo lo que hay que hacer con el deportista, sufriéndolo con él y entendiendo eso? Es muy chulo decir que has propuesto una tarea increíble y que le has solucionado la vida a alguien. Pues bueno, demuéstralo. Sí, que lo que estamos diciendo al final es que no depende tanto de nosotros. Yo sí que diría que en el único deporte que he podido experimentar y que ahora experimento más, en el que yo creo que el preparador físico es clave en la victoria, es el atletismo. Pero es que en el atletismo el preparador físico es el entrenador. Y el entrenador de atletismo ha sido siempre el preparador físico. Y ahora mismo yo trabajando con saltadores, pues me doy cuenta de que el entrenador de salto en la pista
lo único que está haciendo es el trabajo que yo haría de pliometría, de sprint, de pliometría y de técnica de salto, porque sí que es verdad que el salto en atletismo requiere una técnica específica, muy específica. Pero luego también trabajamos juntos para el trabajo de fuerza. Y eso es como al final son dos preparadores físicos trabajando juntos. No es más que eso. Ahí realmente lo único que está trabajando con esa persona son preparadores físicos y una persona también extra que conoce mucho de la técnica de ese movimiento que tiene que realizar. Ahí es el único deporte y por eso cada vez me enamoro más del atletismo, que donde tu trabajo es lo que da resultados más visibles, porque al final nosotros lo que conseguimos es eso: velocidad, potencia, fuerza, salto. Y que en atletismo y en otros deportes, pero dime en qué deporte colectivo, en alto nivel, un preparador físico se pega la vida deportiva al lado de un deportista. Es decir, por mucho que tú quieras, tú no vas a tener 10 años a Cristiano Ronaldo en tu equipo. Es difícil, y que tú estés 10 años. Eso que ha ocurrido con el profe Ortega, que pueda y que tenga un jugador que esté con él todo en el atletismo, en la gimnasia, yo qué sé, en otros deportes sí que es más fácil que ocurra, que puedas asociar ciertas cosas a tu trabajo y que puedas demostrarlas. Yo lo que veo el deporte, veces, sí. Claro. El deporte individual, el tenis, yo creo que, por ejemplo, también sí que tiene mucho que ver también, deportes individuales. Y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo lo decía muy bien. Ahora que pone su ejemplo de quién es tu preparador físico, quién es tu nutricionista, tal, y lo decía él, yo. O sea, él ha trabajado con mucha gente, probablemente, pero al final el que ha tenido que mantener esos atributos ha sido él. O sea, él ha sido el que ha... Pues el físico que él tiene, pues es suyo, es cosa suya y con ayuda de esos preparadores físicos que él ha tenido. Pero al final en deportes de equipo es lo que hay. Yo creo que en deportes de equipo el valor del entrenador depende de dónde estás, sobre todo a nivel profesional, es más de monitoreo de cargas, que es lo más importante que puede hacer un preparador físico. Yo aquí tengo la suerte de que tengo mis chavales durante 6 meses que no tienen nada que hacer, aparte de entrenar conmigo. Pero normalmente en el ámbito profesional eso no se tiene en un equipo. Yo he escuchado, perdón Javi, he escuchado a muy buenos entrenadores, en este caso en atletismo, decir que quien no trabaja con niños nunca va a hacer un gran trabajo con los mayores, con los buenos, con la élite. Y es así, tío. Si es que al final, en este caso, si tú consigues algo, siempre va a ser más positivo los aspectos educativos que consigas, el hábito que consiga el deportista para que él se autoentrene, que lo que tú hagas en sí mismo, porque eso, en fin, es un poco intangible. No, me ha parecido muy interesante este último comentario que tú has hecho, porque sí que es verdad que los jugadores más adultos se comportan como niños. Es que es triste, pero yo cuando llegué el año pasado al CAE Estepona, me di cuenta de, coño, que tienen 30 años y se comportan como niños de 12 o de 14. Y claro, era un choque que a mí, quiera o no, dije, ostras, qué importante fue que yo trabajara antes con categorías inferiores, pero sí que es verdad que ciertas cosas pues costaba asimilarlas. Y nada, otra cosa que sí que quiero comentar es, bueno, es verdad que lo más importante para un deporte para un jugador de baloncesto, jugador de fútbol y tal, que al final es lo que nos movemos en la mayoría, deportes colectivos. Hablamos de rendimiento y tal, pero ¿y si hablamos de el dolor en ellos? Porque ¿cuántos de ellos juegan con dolor? Porque creo que las mayoría de deportistas que tenemos que juegan en algún deporte suelen tener bastante dolor de rodillas, dolor de cadera, dolor en una tendinopatía aquilea y tal, o cuántos se sienten inseguros jugando. Entonces, ahí sí podemos, con nuestro trabajo, sí podemos ayudar. Sí podemos ayudar a nuestros deportistas, porque con el trabajo de fuerza, que al final es lo que comentamos, sí puede ayudar a que ese deportista se sienta más seguro entrando. Sí puede ayudar a que ese deportista se sienta más rápido y tal. Entonces, sí podemos influir en el rendimiento. Y esto es muy importante. Sí que podemos influir, pero lo que no podemos es atribuir que el éxito deportivo o el éxito de que haya llegado a la élite sea por nosotros, porque sería muy reduccionista sabiendo lo sacrificado que es ser deportista. Sí, pues eso es nuestro trabajo. El trabajo es indirecto. Es un trabajo indirecto sobre la victoria y sobre lo que consiga un equipo o un grupo de individuos a nivel deportivo, ¿sabes? Entonces, totalmente.
Yo trabajo con gente con tendinopatía rotuliana, bueno, tú también, Rodri, pero con deportistas de esas características, porque es que es lo que más tengo ahora mismo. Y claro, con ellos incluso, quiera o no, aunque parezca una gilipollez, pero de manera indirecta yo tengo que estar también con ellos en el día a día, pero no lo estoy porque estoy online, pero sí que es verdad que le marco incluso lo que tiene que jugar en pista, qué tipo de tareas tiene que hacer. Y bueno, esto no es el día a día como tal, como lo vives tú, Rodri, pero es una realidad mía diferente. Bueno, cada uno tiene su realidad. Eso, Raúl, yo creo que sobre todo lo comentaba por mucha gente que habla mucho y luego realmente no se ha expuesto o está haciendo eso con personas de la calle. Quiero decir que, que se habla mucho sin haber estado en el barro. Y yo tengo la puta suerte de estar aquí haciendo esto, pero que no, eso no quiere decir que yo sea mejor o lo que sea. Pues, ¿quiere decir que puedo hablar mejor? Sé que un tío que está entrenando un pavo de la calle, yo creo que sí, pero desde la experiencia, desde el trabajo empírico, tal y cual. Pero nada más, no te hace mejor ni peor. Yo creo que la gente lo que pasa es que tiene que ser capaz de explotar sus fuerzas y aquello en lo que él está trabajando. Yo he tenido la suerte de caer, en el mundo del deporte y estar en Estados Unidos, etcétera. Pues otra persona tiene la suerte de, yo la gente que trabaja con pacientes con cáncer, la gente que trabaja con personas del día a día a las que les tiene que ayudar a poder andar sin dolor, poder levantarse del sofá sin dolor, es que me parece un trabajo mucho más crítico en muchos casos que el trabajo que estoy haciendo yo. Entonces, quiero decir, y lo veo muchas veces y voy a centros en los que se está haciendo eso y digo, yo quiero conocer esto también y quiero aprenderlo, aunque sé que puedo orientarme un poco, pero no me pongo a hablar de esto en redes sociales. No me pongo a hablar de soluciona tu dolor de espalda que surge de... No, eso no, porque no lo hago, porque no lo he trabajado. Claro, entonces, y es que el tema yo me refiero de conocer el contexto, la idiosincrasia, es que ¿quién va a ser tan gilipollas, con perdón, de asumir que tiene que haber dolor y que duele entrenar? Eso no es así, no podemos permitir eso ni no se puede tolerar. Pero hay que saber, y esto también hay que decirlo, que cuando entrena a cierto nivel es muy difícil que no haya dolores. Y pretender vivir sin la lesión, prefijar todo, intentar que no haya dolor, pues yo siempre digo lo mismo, dile tú a un campeón de algo que no entrene mañana, que es que le duele, que se aguante. No, va a buscar la forma para entrenar, porque tiene que entrenar, porque es su trabajo. Y eso la gente no lo entiende. Es decir, eso es porque no estás ahí, porque no estás viendo su realidad, porque se juega el dinero y la vida en ello y el tiempo. Entonces, creo que hay que, no sé, entender sus objetivos competitivos. Es decir, no, si es que tengo una competición en un mes muy importante, pues tengo que llegar de alguna forma. Entonces, ¿qué haces? Pues buscar la forma de entrenar y sumar de alguna manera y no restar. Obviamente nadie quiere lesiones, nadie quiere dolores, eso no es tolerable, no debería ser así, pero está y es así porque estás a un nivel en el que tu cuerpo no debería de estar, porque no es normal estar a ese nivel tampoco. Claro. Diré a un empresario que no... mucho en controlar cosas que no podemos controlar. Eso es. Sí, tú diré a un empresario que... Por ejemplo, en una situación de juego, ¿cómo controlas eso? Es muy complicado, hay un montón de factores que afectan. ¿Para qué vas a estar metiendo una cantidad de trabajo tan alta en algo que no puedes controlar? Es igual que el tema de las lesiones. ¿Para qué vas a estar metiendo una cantidad de trabajo? O sea, ¿para qué vas a estar perdiendo ese tiempo? Que es algo que no puedes controlar, que va a pasar, que puede pasar. Es decirle a un empresario que no se juegue su salud mental. Quiero decirte que si quieres ser un empresario y ganar millones de dólares, pues jódete, te vas a jugar tu salud mental, tu familia, tu bienestar, tu felicidad. En muchos casos es lo mismo con un deportista. Yo creo que la gente que habla de esto, si entrenas te dicen que entrenar con dolor es normal, menuda mierda de preparador físico. Bueno, pues yo ayer con mis chavales de vóley tengo 5 que tienen unas tendinopatías y la hostia. Y les dije, de vosotros 5 hay 2 que juegan todo el partido. Ayer tuvimos partido. Un partido que duró 2 horas y media de vóley. La cantidad de veces que esos tíos saltaron, o sea, de 20 kills que tuvieron, fue un total de 50 cada uno. Esos son 50 saltos con aproximación que pegan unos brincos espectaculares. Con tendinopatías. ¿Tienen dolor? Sí. Les dije, ¿qué podemos hacer para ello? Pues el trabajo de fuerza que hacemos, que os hace estar mejor, trabajo de isométricos, que os hace estar mejor, pero el dolor no se os va a ir, estáis jodidos. Los que van a estar bien sin dolor son los que no están en la pista. Los que están en el banquillo conmigo, haciendo isométricos sin fuerza todo el día, pero en cuanto vuelvan a jugar, porque una tendinopatía no se puede solucionar de por vida,
van a volver a tener dolor probablemente de vez en cuando. Lo que pasa es que vamos a intentar minimizarlo lo máximo posible, pero por tener dolor vas a entrenar con dolor. Los isométricos duelen, la de trabajo de fuerza duele, todo duele porque, joder, estás metido en un trifostio de cosas que duelen y que, bueno, pues es lo que tiene. Claro, es que y luego ve a una cancha de vóley o ve a una pista de atletismo o ve a donde sea y pregunta a todos los que veas qué le duele esta temporada. Va a haber alguno con suerte que te dice: a mí no me duele nada. Ese es el afortunado que le va a salir la temporada del año. El resto están así. Eso es asumible, ¿nos tenemos que jactar de ello? No, pero joder, es que estás llevando tu cuerpo a un nivel donde no debería de estar tampoco. Igual de malo es estar sin condición física que hay. Entonces, es que parece que no se habla con la gente, que no se está o que, en fin, y luego pues eso, las necesidades de entrenamiento son las que son, hacer lo que hay que hacer y repetir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues correr si es que se corre, o saltar si es que se salta, y jugar si es que se juega. Sí. Yo te digo una cosa, y esto que tú has comentado, Rodri, a mí yo me sentí muy identificado contigo, porque yo también tenía varios chicos el año pasado con tendinopatía rotuliana, y la realidad, ¿vale? Que yo me he encontrado es que lo que más influye en ellos, en su dolor, aparte de los niveles de fuerza, que por supuesto que también, que les va a ayudar a mejorar, es el tema de que la carga de entrenamiento al final, una de las principales causas que le produce el dolor, porque fíjate, le quita el entrenamiento y el dolor ya disminuye o prácticamente desaparece. Entonces, un poco estoy hablando de esos niveles de estrés. Entonces, ahí intentar modular con el tema de las cargas para intentar progresivamente introducir la pista y tal. Es verdad que tú has comentado que va a volver, pero la idea es intentar que al final la vida deportiva sea lo más larga posible. Sí, Pero la vida bueno, deportiva sobre todo. lo vas a desadaptar. Tío. Claro, la vida deportiva sí, pero la vida deportiva probablemente va a tener picos de dolor y va a tener momentos de dolor. Una tendinopatía rotuliana a partir de los 17 años o cualquier tipo de tendinopatía, la degeneración del tendón, no se recupera. Tú puedes mejorar la fuerza del tejido que va alrededor de la zona dañada, pero en contra de lo que yo he dicho muchas veces, la zona dañada no se puede modificar. O por lo menos eso es lo que dicen algunos de los investigadores. Otro investigador dice que no, pero por ahora. Pero de todas maneras, que quiero decir que es sobre todo eso. El dolor es el dolor y el dolor va a estar ahí, sobre todo a niveles más altos. Donde no tiene que haber dolor es una persona que va por la calle tranquilamente y que quiere hacer una vida normal. Ahí es donde no tiene que haber dolor. ¿Qué cojones? Para eso entrenamos, para quitar el dolor muchas veces. Y es que al final el preparador físico no se encarga solo de aumentar rendimiento, se encarga precisamente de facilitar la recuperación del deportista y obtener las herramientas, las estrategias para llevarte a una situación que te permita o seguir manteniendo o perder lo mínimo posible o entrenar de otra forma cuando estás tocado de alguna manera, no tocado lesionado, pero las mismas agujetas, ¿no? Pues tendrás que buscar y adaptar y eso es lo que te permite tu conocimiento, adaptarte para seguir progresando. Sí. Totalmente ahí, la verdad, o sea, estoy de acuerdo y la verdad que es una reflexión muy curiosa. Y creo que bastante acertado, o sea que... Sí. Claro, pero nos pasamos la vida buscando recetas para decir esto es así. Si es que no es así, es que es así en el contexto de cada uno. Entonces, todo preparador físico, si tiene una base de conocimiento y una lógica, una ética y una forma de hacer las cosas razonable, pues es buen preparador físico. El que quiera decir que funciona más o menos, pues no sé, a mí me parece un poco egocéntrico. Sí, bueno, es que se tiende a criticar mucho estas cuando alguien dice estas cosas desde la perspectiva de una persona que nunca ha estado metida de lleno dentro de, ¿sabes? Entonces cuando a mí me ha pasado, joder, que yo era el primero que si me voy a mis posts de Instagram de cuando yo empecé a hacer esto y quise poder empezar a subir cosas, me veo ahora y digo, yo entraba en un gimnasio de un preparador físico de fútbol de una universidad y todo lo que veía diría, pues, pero este tío no es funcional, este tío es que es un bestia, no sé qué. No, ese tío estaba exprimiendo a sus pavos al máximo y yo no tenía ni idea. Y ahora lo veo y digo, joder, qué guapo. Entonces, claro, eso es tiempo y exponerte y hasta que no estás en una situación en la que tú eres el que tiene que sacar las castañas, pues es imposible juzgarlo. Entonces hay que tener eso claro. La clave es mantenerte en tu línea, tío. Son tus cosas, lo que sabes, habla de lo que sabes. Lo que no sabes, cuestiónalo y apréndelo. Y
y apréndelo antes de seguir hablando de ello. Pero apréndelo bien, tienes que aprenderlo de la teoría y tienes que aprenderlo de estar en un sitio y decir, hostia, esto es lo que sucede realmente. No lo que te han dicho que debería suceder. Porque yo tengo muchos deportistas, tengo los 3 mejores deportistas que tengo en el equipo, no tienen nada de dolor. Nada, de ningún tipo. Bueno, miento. De vez en cuando tienen dolores, tienen tal cual, pero no tienen esos dolores de tendinopatías, tal. Los 3 tíos con el porcentaje graso menor y con la mayor cantidad de masa muscular. Eso es otro tema para otro día. Pero vamos, eso es lo que más me ha impactado este año. Los 3 tíos más fuertes del equipo. Los 3 tíos que más masa muscular tienen. Los 3 tíos que menos cantidad de grasa corporal tienen. Son los que menos dolor tienen. Y ayer los que mejor hicieron. Es verdad que el vóley es un deporte muy físico. Muy físico a nivel de salto vertical, principalmente. Y a nivel de pegar unas buenas hostias a la bola. Entonces, eso es una cosa que a mí me impactó mucho. Me encantaría hablar, pero eso será para otro día, porque ya estamos casi en la hora. Así que, pues nada, igual lo podemos dejar aquí. Sí, Sí. Al final empezamos a redundar y nos vamos siempre claro, es verdad. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruve, que es uno de nuestros sponsors. Vitruve es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar y implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código Spaniard. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la